Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa CEI en Contexto con el tema de ideologías y crisis financieras. Y bueno, una crisis importante, decíamos hace un momento, fue la crisis de 1971, en donde se rompe el acuerdo de Bretton Woods. Lo que significa es que los tipos de cambio van a dejar de ser fijos entre sí y se establece un sistema de tipos de cambio variables. ¿Por qué? Pues porque hay grandes desequilibrios en el mundo y bueno, pues esa es una salida que se le encuentra y que rige hasta el día de hoy. Pero el fondo ideológico que está detrás, Juan Pablo, ¿cuál es? El fondo ideológico es la pérdida de la presencia del Estado otra vez. El Estado norteamericano quería seguir manipulando la economía mundial y todo el espectro ya no lo dejaba, ya se había corrido por el mundo la idea de la libertad y los principales que querían más libertad eran los europeos porque ya tenían fuerza económica propia y autónoma. Entonces eso les daba la condición del reclamo de la libertad. Japón, que también tenía mucha fuerza, porque además eran los generadores, uno de los generadores más importantes de la revolución tecnológica, de la computación y de la informática, también estaban presionando, pero nunca pudieron hacerlo de frente por las circunstancias en las que habían vivido en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, los franceses, Charles de Gaulle viene y reclama el oro. Los socialdemócratas en Alemania están pujando con mucha fuerza por restablecer nuevas condiciones de su Estado, pero eso da lugar a la lucha de los liberales también. Y entonces, paradójicamente, el reclamo de nuevas posiciones en la economía mundial abre los espacios a los liberales en Europa. Y entonces empiezan a darse lugar los cambios de gobierno de los socialdemócratas por los liberales, ¿no? Ahora, aquí siempre hay esta ruptura también entre, por ejemplo, en Inglaterra, los que estaban siguiendo pues todavía un esquema muy planificador, con los sindicatos muy fuertes. Llega la Thatcher a fines de los años 70, la señora Thatcher, que viene a romper enormemente, pero ya es un reflejo de esta crisis. Sí, la Thatcher llega porque los gobiernos laboralistas ya no pueden resolver las cosas solo con gasto público. En el caso de México, y tenemos que llegar hasta el presente en este programa, entonces tenemos que ir un poquito más rápido, pero en el caso del gasto público, de México, vemos a Echeverría que hay un cambio, hay un viraje en ese sentido, en parte por este conflicto que hay en México. ¿Cómo se manifiesta, Maru? Es decir, la expansión de Echeverría. Yo creo que ahí hablamos de la ideología y el poder, ¿no? O sea, al interior del PRI, me parece que hay una pugna por... No son homogéneos el partido, ¿no? Aunque era el partido único, no es homogéneo, y entonces ahí la sucesión presidencial con Díaz Ordaz se resuelve a favor de Echeverría, y no tengo entendido que estaba también contendiendo el secretario en ese momento de Hacienda, Ortiz Mena, ¿no? Entonces yo creo que este es un punto muy importante, porque con Echeverría va a surgir y va a haber una ideología para donde este paradigma que ya está en discusión sobre el papel del Estado en la economía se va a fortalecer por una corriente que va a ir y que va a estar representado en Echeverría de economistas, me parece, ¿no? Que están todavía luchando por este desarrollismo de los 60, ¿no? Yo creo que para bien, para mal, tienen una presencia ahí muy importante. Entonces y yo creo que lo que va a suceder es que hay cambios en el mundo en ese momento, ya el Estado tiene la presencia, pero en México contradictoriamente se fortalece esta visión de Estado, ¿no? Y creo que se recrudece, ¿no? Sí. Pero, tanto que hay excesos, pero bueno. Sí, la fortaleza política del Estado mexicano, que además se consolida con la represión del 68 y con el dominio del secretario de Gobernación en la presidencia, hace posible que entren al gobierno economistas formados en las escuelas británicas que habían estado a favor del desarrollismo, cuando ya no era pertinente el que se diera el poder en términos de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Pero estos habían estudiado en los 60 en las escuelas británicas y es que toman el poder por esta circunstancia.
los lleva finalmente a un momento de crisis, donde, te decía hace rato, se habla del agotamiento. Yo creo que no es solo un agotamiento interior, sino se cambian las condiciones externas y se cambian las condiciones de apoyo que tenía estas ideologías, estas ideas, y empieza un combate que se expresa en la guerra de los 6 días, en el Yom Kippur en Israel, y la respuesta del embargo petrolero de los países árabes. Y eso cambia radicalmente las condiciones del mundo, ¿no? Porque hay un reclamo por el reparto de la energía, que es un aspecto fundamental, y entonces se genera todo el circuito de los petrodólares,